Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Estudio, nuestro estudio creativo en línea sobre lifestyle y negocios online. Si entras a ufaestudio.com vas a encontrar cursos y talleres sobre la comunicación de tu marca. Primero, cómo crear la marca, cómo comunicarla en internet, cómo comunicar a través de videos, cómo comunicar a través del podcast. De hecho, el nuevo curso que tenemos es sobre podcast. Y este episodio va de eso. ¿Por qué? Porque quizás estés pensando en hacer un podcast y todavía no sepas cómo, ni si te conviene, ni si te sirve para tu negocio, ni si vas a poder hacerlo. Quizás estás pensando en tomar el curso y tenés algunas dudas, entonces vamos a abordar este episodio. Y quizás no tenés un mango, no tenés un euro, pero este episodio te puede ayudar. Voy a contarte lo bueno, ¿por qué deberías tener un podcast? ¿Por qué está bueno tener un podcast? ¿Por qué te conviene hoy si tenés sobre todo un negocio digital o si querés que el podcast sea un negocio en sí mismo? El podcast hoy es la forma más simple de generar impacto y visibilidad con tu marca en Internet. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas que marcan el podcast como el medio de mayor crecimiento e impacto que está generando en Internet. Y es la estrategia de visibilidad que mejor está funcionando. Es muy simple hacerlo técnicamente, que por ahí necesitas en cuestiones de video digamos, necesitas más equipo, en cuestiones de blog. Es más difícil escribir que hablar. Hablar hablamos todos, grabamos audios de WhatsApp todo el día. No digo que sea lo mismo, pero estamos más cerca, estamos más familiarizados con eso. Primero voy a contarte qué es el podcast, porque por ahí no tenés ni idea. Si estás escuchando el podcast Gente Rara o el otro podcast que hago que es No Estamos Boludeando, entonces sabes, pero por ahí no lo podés definir. Simple, al hueso, el podcast, viene la palabra podcasting. Fue acuñada por el periodista inglés Ben Hammersley en el año 2004. Mezcló dos palabras, iPod, que es el reproductor de música de Apple, que en ese momento era referente de poder escuchar audios en un dispositivo móvil. Y lo mezcló con la palabra broadcasting, que significa radiodifusión en inglés, entonces podcasting era un poco eso. ¿Qué es un podcast? Más simple todavía. Son algunos archivos de audio que están subidos a internet donde la gente los puede escuchar, inclusive los puede descargar a su dispositivo, y los puede escuchar cuando quiera. Los grabás vos cuando quieras, los subís y las personas lo escuchan cuando quieran. Si bien hay ahora podcast en vivo, originalmente surge como archivos de audio subidos y grabados y tener la libertad de poder crearlos como quieras, todos juntos, de a uno por semana, y irlos subiendo, y que la gente los pueda escuchar también con esa libertad cuando quiera, como pueda. Anteriormente a esto, sí, también puede haber un registro de video, ojo, pero originalmente el podcast tiene más que ver con el archivo de audio, por eso decimos que es similar a la radio. Hay una gran diferencia, la radio es una emisora que en general pertenece a un multimedia, tiene una bajada línea, tiene lo que se llama una línea editorial a nivel periodístico y estás dentro de una programación. En general la gente se identifica con una radio. Yo escucho a la 100, yo escucho a la 10, Radio Rivadavia o Mitre, porque se identifican con la ideología de la radio. Y además hay una programación. Puede que te fanatices con un programa y escuches uno u otro, pero en general la dejamos de fondo, era acompañamiento. La radio tiene esa cosa de compañía. El podcast en eso funciona de otra manera. Mantiene la magia de la radio, pero vas a estar en una plataforma, por ejemplo, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde la gente ya va a escuchar, está ahí. Hay un montón de gente, millones de personas, de usuarios, estando en la plataforma escuchando ya música, otros podcasts. Y va a llegar a tu podcast, porque tu podcast va a estar ahí, rankeando porque busque, por categoría. Quiere escuchar un podcast de marketing o de finanzas o desarrollo personal, y ahí va a estar categorizado tu podcast. Por eso es importante que determines la temática, que por ahí la radio no estaba tan definido. Sí tenía un perfil porque siempre es un producto, pero en el podcast es casi inevitable elegir la temática general sobre la cual vas a hablar, porque el consumo se da de manera diferente, es más directo, los nichos. El consumo de nichos cada vez es más cerrado. Vamos a escuchar un podcast de finanzas. No es que estaba el programa y quedó de fondo porque prendí la radio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta al empezar un podcast. Seguramente tengas muchas dudas si estás escuchando este episodio, si ya estás haciendo un podcast y demás. No, pero si estás pensando en hacerlo,
Hay muchas cosas que saber para hacer un podcast, pero vamos a empezar por el principio, por las más importantes. Primero, ¿por qué deberías hacer un podcast? Una vez que ya sabemos qué es un podcast, vamos a ver el por qué. Primero, porque hacer un podcast es muy divertido. Para mí es la parte más divertida de mi negocio, la parte más entretenida. Lo mismo deberías pensarlo como norte para el que lo escucha. El podcast es para entretener, así sea educativo, así sea, no puede ser educativo, que no sea catedrático. El podcast tiene que entretener porque la gente lo está escuchando cuando hace otra cosa. Una de las ventajas del podcast es que, como te decía, ya está grabado, está subido a una plataforma y lo puede escuchar cuando quiera. Y la gente en general lo suele escuchar, lo solemos como usuaria de podcast, cuando esté cocinando, si estás entrenando, cuando vas en el auto, antes de dormir. Es una compañía el podcast. Podés usarlo además para aprender algo y si lo haces para enseñar, pero tiene que ser entretenido. Otra de las ventajas del podcast es que la gente se puede suscribir en la plataforma, le da a seguir, a suscribirse, entonces cada vez que vos subas un nuevo episodio le va a avisar. Eso te trae nuevamente gente y hace un laburo por vos que está buenísimo. Y otra es la descarga. Podés descargar el episodio de podcast que te gusta cuando tenés conexión a internet y cuando salís a la calle no consumir tus recursos, o si vas a viajar en avión, que son muchas horas y no hay wifi ni en todos los aviones, ni en todos los aeropuertos. Entonces, te descargas los episodios que querés escuchar tranqui y los escuchás a tu tiempo. Yo cuando llevaba una vida nómada digital durante 4 años, descargarme episodios para escuchar en el avión era algo genial, porque si no estaba obligada a escuchar siempre los mismos temas de música que tenía en el iPhone. Bueno, te decía que es muy divertido. Es muy divertido porque además es una posibilidad de generar dinero para tu negocio. Sea el podcast un negocio en sí mismo, porque además puede ser tu producto mínimo viable, podés ingresar al mundo digital en estos momentos en que por la pandemia estamos todos adentro y todos están pensando en digitalizarse, quizás pensamos primero en una web o en tener un canal de YouTube. ¿Por qué no empezar por un podcast? Es más simple, necesitas mucho menos recursos, o sea, equipamiento, y estamos más acostumbrados a hablar y no tenés la presión de la cámara. Como te digo, el podcast puede ser en video, sí, para mí es un recurso de registro, pero pensá que el podcast está grabado para que alguien te escuche. Es del micrófono al oído de la otra persona. Es de dos, aunque te estén escuchando un montón de personas. Por eso es íntimo, por eso es directo, por eso genera confianza, por eso está tan bueno como canal de venta. Lo principal que necesitas para hacer una venta es que la gente confíe en vos. Entonces, el podcast para mí es mucho más potente, no para mí, ya te lo leí antes que estaba en las estadísticas, digo, pero es mucho más potente que un blog, inclusive que un video. Para mí el video es genial también y tenemos un curso de eso, pero el podcast tiene algo, tiene la magia de la radio, tiene la magia de la voz. Además, es esto de lo coloquial, de lo cotidiano, de la charla con una amiga, con un amigo, es como tomarte mates con alguien que querés. Y además te sirve para potenciar tu negocio. Si ya tenés un negocio, si no lo vas a usar como tu producto mínimo viable, y ya tenés un negocio montado online o offline, pero sobre todo online, el podcast es un canal súper potente de comunicación para potenciar ese negocio que ya tenés. Tenemos que arrancar. ¿Cómo arrancamos? Primero elegimos una temática que ya domines. Es importante que domines la temática, sea el tipo de podcast que vayas a hacer, porque podés hablar de algo que no manejas mucho, ¿cuánto? Un episodio, dos, tres. El podcast se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Mejor hablar de algo que sabés. Bueno, si tenés un negocio digital, la temática ya seguramente esté elegida. Es algo que quieras hacer un podcast específico dentro de tu temática y quieras abordar solamente una línea, perfecto. Entonces, cuando ya dominás una temática, si ya tenés un negocio, seguramente tengas un cliente ideal, ¿sí? ¿Quién va a escuchar ese podcast? ¿Por qué lo va a escuchar? Para aportarle valor tengo que saber quién está del otro lado. Si es tu producto mínimo viable, va a ser un negocio en sí mismo, tenés que elegir quién te va a escuchar. No me salgas con eso de, me escucha todo el mundo, esto es para... No, tenés que pensar a quién le hablás. Por más de que después te escuche alguien que no encaja exactamente con el perfil de tu cliente ideal, es importante sobre todo si lo vas a usar como canal de venta, que tengas claro quién te está escuchando del otro lado, quién es el cliente ideal, no toda la audiencia. Acuérdate que no le hablamos a las masas. Esto es de uno con uno. ¿A quién está dirigido ese podcast? Una vez que tenés la temática del cliente ideal,
El tercer punto para mí, súper importante, es el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo al hacer este podcast? Está bien, te podés juntar con una amiga, con un amigo, con varios, hacer una mesa divertida como hacemos en No Estamos Boludeando, y grabar un podcast, y es re divertido lo que habla y la gente te va a escuchar. Bueno, si ese es el objetivo, ser entretener, entonces elegí a quién querés entretener. Tener un objetivo hace que el podcast tenga un norte. Pues acuérdate que subís un episodio, 2, 3, 10. Cuando hay 10 episodios que la gente escucha uno detrás del otro, le dan una identidad misma a todo el podcast, al programa en general, no a cada episodio. Es importante que lo determines antes, sobre todo si lo querés usar como canal de venta, como canal de fidelizar a tu comunidad, a tu audiencia. Si quieres consolidar la marca, posicionarte como referente. ¿Qué objetivo tenés? ¿Querés llegar a un nuevo mercado? Porque eso te va a implicar tener en claro de qué manera, por ejemplo, si haces entrevistas, a quién vas a entrevistar, cuál va a ser el perfil de las personas que vas a entrevistar. Tienen que ser líderes en su nicho, tienen que dominar una temática, tienen que ser referentes en una zona geográfica, tienen que tener un perfil, un estilo, como tienen en Gente Rara, tienen que ser, hacer algo de una manera especial. ¿A qué gente vas a invitar? Porque te van a emparentar con esa gente que vos entrevistás. ¿Va a ser educativo? ¿Sobre qué vas a enseñar para posicionarte como autoridad, como referente sobre un tema, sobre una temática que manejas? El objetivo tiene que estar claro de antemano. Sumar audiencia, fidelizar, está puesto en eso. ¿Qué tipo de persona te escucha? ¿Es alguien que maneja tecnicismos o no? El podcast es súper coloquial, pero si tenés un nicho específico, entonces, por ejemplo, si haces algo de actualidad con respecto a tecnología y la gente está esperando que le cuentes las características de nuevo dispositivo, entonces vas a tener que manejar tecnicismo. Pero si no, ponerte en catedrático es un embole. Pensá siempre como norte, el podcast tiene que entretener. Sea la temática que sea el nicho que sea, tiene que ser entretenido. Nadie se banca al oído, algo monocorde, aburrido, sin ritmo. Hay muchas cosas que tener en cuenta para hacer un podcast, por lo menos de forma profesional, por lo menos dentro del marco de una estrategia de marketing, de negocio. El podcast no está al margen de eso, el podcast debería estar incluido en esa estrategia de marketing. Entonces ahí sí, el foco puesto, además de entretener, en generar confianza, cercanía, intimidad, en conectar con el que está escuchando del otro lado, el posicionarte como autoridad, referente, alguien que sabe de lo que habla, y el canal de venta, no olvidarte cuál es el foco. Por cada episodio, ¿qué vas a vender? ¿Vas a vender algo o no vas a vender nada? Siempre vendemos algo, pero aunque sea que estés tratando de consolidar la marca, esa es la venta. Digo, la venta no siempre la pensamos como un servicio o un producto. Digo, estamos pensando en potenciar, en consolidar la marca, eso es lo que vendemos. Entonces, eso tiene que estar reflejado en el episodio. Tengo algunas anécdotas de que empezamos a hacer el podcast muy buenas, que además a nosotros nos ayudó. UFA está hace muchos años como ufaideas.com, pero ahora tenemos ufaestudio.com, estamos desde febrero online y en donde hacemos cursos y talleres y tiene eh, una línea dentro de la misma marca distinta, porque nosotros veníamos con UFA Ideas haciendo asesorías, mentorías. ¿Qué pasa cuando hacemos ufaestudio.com? Decidimos que en vez de blog, que ya tenemos en Ufa Ideas, vamos a tener un podcast. El podcast realmente en muy poco tiempo nos ayudó, no solo a todo esto que decía, consolidar la venta y en llegar más a la gente, generó confianza, nos posicionó en un mercado nuevo, nos abrió contactos, el networking que permitió el podcast, definir más a la marca, nos escriben diciendo que la marca ahora suena más auténtica, es más directa. Esto que estamos en la casa de la otra persona, me hablaba una cliente y me decía, estás en mi casa, estás ahí, es como que estoy escuchando una charla de amigos. Eh, Otra me decía, te escucho, todos los días escucho un episodio, ¿no? De Gente Rara y de No Estamos Boludeando, y me dice, te juro que estoy pensando en armar una web de cualquier cosa con tal de comprarte. Después de eso, compró el curso de podcast, está encantada,
Maya, te mando un saludo, yo sé que te va a gustar escuchar esto. Y además, sabe que es verdad, le pedí autorización para contarlo. Y una anécdota muy linda que tuve sobre el podcast y que un poco confirma esto que te estoy contando, o a mí me lo confirmó, ¿no? Una clienta uruguaya que tiene una niña chiquita de 3 años, que se llama Martina, me cuenta que puso el podcast, un episodio en el auto, y que para la nena soy Caro, la amiga de la mamá, ¿no? Venía escuchando y para ella estaba, evidentemente pensaba que era una conversación en altavoz. Esto habla de lenguaje cercano, coloquial, relajado, desestructurado del podcast, para que una nena crea que estaba hablando con una amiga, la mamá. Porque cuando termina el episodio le dice, ¿por qué se cayó Caro? ¿Por qué dejó de hablar? Esto un poco confirma algo que nunca hubiera pasado si la nena hubiera estado viendo un video. Mis sobrinas cuando ven los videos de UFA dicen, la tía está dando clases. No dice, estás hablando con la tía. No lo confunden con una comunicación telefónica. Esto para mí es la potencialidad más grande que tiene el podcast. Esto para mí es un por qué deberías tener un podcast. Al menos intentarlo y ver cómo te sentís. Y además es esto, es súper divertido. Y no hay una forma solo de hacerlo. No es que te tenés que poner frente al micrófono. Micrófono lo puedes hacer con un móvil, con un celular y los auriculares. Listo. Con eso ya podés grabar y subir el podcast. De ahí como lo vas profesionalizando, dándole algunos retoques, poniéndole musiquita, si querés algún efecto, son escalones, pero estás dentro de la escalera en el primer escalón, grabando el audio y subiéndolo. Y no tenés necesidad solamente de hablar vos al micrófono. Podés hacer entrevistas, podés hacerlo con más gente. Digo, nos estamos volviendo, somos 3. Puede ser súper relajado, podés educar, podés informar, podés reflexionar, podés hacer tantas cosas con un podcast que si no lo estás haciendo, te estás perdiendo un tesoro y la posibilidad de divertirte, de hacer más ameno lo cotidiano de tu negocio, encontrar un canal más de comunicación. Así que yo te invito a que hagas un podcast, a que pruebes, a que intentes. Si querés hacerlo de forma profesional, bien prolijo desde el arranque y te faltan herramientas, te falta saber, no sé, en el curso del otro día que presentamos, que me quedé súper contenta, hicimos un trabajo genial. De hecho, vamos a hacer un taller para hacer una práctica, ¿no? En vivo. Vamos a hacer un podcast juntas, porque eran todas mujeres, además, las emprendedoras mujeres están a pleno. Pero surgían cosas como, lo tengo que grabar una sola toma, se puede editar, ¿dónde lo tengo que subir? ¿Dónde lo alojo? ¿Hay un hosting o lo subo a Spotify? Eh, ¿Qué hago después del lanzamiento? Una vez que lo grabo, ¿cómo lo lanzo? ¿Cómo lo difundo? ¿Qué tipos de podcasts hay? Bueno, hicimos un curso para esto, curso de podcast para mentes inquietas, para los que no paran de moverse, ¿viste? Esa gente hiperactiva, como yo, los inquietos, los que todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y queriendo hacer cosas nuevas. El podcast para mí es súper divertido. Entonces armamos este curso, que no es como ninguno de los que hay en el mercado. No voy con esto a que sea el mejor, detesto esto de tener que hablar del otro, no, simplemente porque grabamos un curso de podcast en formato podcast, para que lo escuches como un programa, como escuchás Gente Rara, como estás escuchando este episodio, que lo escuches así, mientras estás haciendo quizás otras cosas, aunque después lo tengas que explicar, pero digo, lo tengas que aplicar, pero está grabado como nada mejor que si quieres hacer podcast, hacer un curso de podcast grabado en podcast. Además, algunas cosas que tenés que ver, están grabados videos tutoriales, explicamos cómo sumar otras plataformas, cómo editar, hay un video tutorial sobre cómo editar, cómo lo subo, hay un video tutorial hay un video tutorial de varias cosas. De lo más lindo, sumamos ejercicios para la voz, ejercicios de locución cuando yo estudiaba locución, errores que no tenés que cometer bajo ninguna circunstancia. Grabamos con Mina un video tutorial para el cuerpo. ¿Cómo preparo el cuerpo para grabar? Porque no somos solo una voz. Para llegar a poner toda tu energía en la voz, tenés que preparar todo el cuerpo. Es muy divertido, es muy liviano para hacer. Así que bueno, si estás pensando en hacer un podcast decente, profesional, copado, con un objetivo que te sume, puedes arrancar directamente o tenemos este curso para vos, curso de podcast para mentes inquietas. Ingresás a ufaestudio.com y ahí lo tenés. Nada, el feedback que tuvimos fue muy bueno, así que está bueno saberlo y te lo recomiendo si querés tener todo ordenado.
¿Necesitas un curso de podcast para hacer? No, podés arrancar ahora. Pero si querés hacer y no tener que investigar por tu cuenta, anda a nuestro curso de podcast. Hasta acá, entonces, este episodio, hacelo. Es muy divertido tener un podcast y además hay algo que sostengo y es que hoy todo se hace por historias. Nosotros estamos hechos de historia. Entonces, todos tenemos algo que contar. Hacelo a través de un podcast. Soy Caro Siri, esto fue el episodio de Gente Rara, el podcast de UFA Estudio, nuestro estudio creativo en línea sobre lifestyle y negocios online, en donde te ayudamos con cursos y talleres a que crezcas vos profesionalmente y que crezca también tu negocio. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Gente Rara.